¿Alguna vez imaginaste descubrir que la persona a la que más humillaste es precisamente quien salva lo que más amas? Parece un castigo del destino, pero a veces no es castigo, es revelación. Es como si la vida arrancara el velo que cubre nuestros ojos y nos obligara a ver lo que siempre estuvo allí. Esta historia comienza con una pregunta simple, pero que corta como una hoja, ¿hasta dónde llega el corazón humano cuando nadie está mirando? Aquella mañana pesada, la mansión de Elías parecía un templo de mármol frío, incapaz de calentar cualquier alma que entrara. El silencio allí no era paz, era soledad. Las luces doradas se reflejaban en cada superficie cara, pero no iluminaban nada por dentro. Era el tipo de lugar donde todo brillaba por fuera, pero por dentro, todo dolía. Elena caminaba por el pasillo con pasos ligeros, equilibrando una bandeja con café caliente, jugo fresco y frutas perfectamente cortadas. No era solo su función, era su cuidado. Lo hacía con cariño porque a Sofía, la hija paralítica de Elías, le gustaba empezar el día con olor a café y sonido de pasos suaves. Era el único momento en que la niña se sentía normal. Pero un grito rasgó el aire. Elías bajaba las escaleras como un huracán vestido con traje caro, la mirada cargada de rabia que no combinaba con el entorno lujoso a su alrededor. Era como si él, por dentro, estuviera hecho de tormenta y torres de hielo. «Esto está mal», gritó, levantando una toalla con 2 dedos, como si fuera algo inmundo. Elena se quedó helada. Sofía, desde la silla de ruedas, se estremeció. «Señor Elías», Elena intentó explicar, pero él no la dejó. «Incompetencia. Descuido», escupió. «¿Pago una fortuna y todavía tengo que ver esto?» No estaba hablando de la toalla. Nunca hablaba del verdadero problema. La verdad es que Elías no sabía lidiar con el dolor. No sabía lidiar con la enfermedad de su hija. Entonces lo descargaba todo en quien no podía defenderse. Y entonces, el golpe final. «Estás despedida». Las palabras cayeron al suelo como cuchillas. «Papá, ¿no?», gritó Sofía, con la voz entrecortada. «Ella me cuida. La necesito». Pero el multimillonario, con el corazón endurecido, respondió frío como el acero: «La gente reemplazable no manda aquí». Elena sintió que el pecho se le apretaba. No por las palabras, ya había oído muchas injusticias antes. Dolía por Sofía. Dolía por aquella niña que no merecía cargar el peso del temperamento explosivo de su propio padre. Con dignidad, dejó la bandeja en la mesa. Se arrodilló delante de la niña, tomó su mano frágil y dijo bajito, con ternura profunda: «No estás sola, mi amor. Nunca». Y salió. Elías volvió el rostro para no ver la lágrima caer del rostro de su hija. Pero el destino vio. El destino vio todo. Y aquella misma noche, volvería para cobrar. Horas después, la mansión estaba sumida en un silencio tan denso que parecía vivo. Elías, acostumbrado a controlarlo todo, notó que la casa estaba demasiado silenciosa. Fue al cuarto de su hija para darle las buenas noches, y no la encontró. Su corazón se aceleró. Por primera vez en mucho tiempo, sintió miedo. Llamó su nombre por los pasillos. Nada. Hasta que oyó un sonido metálico. Un clic. Un arrastre de metal. Viniendo del sótano. Todo su cuerpo se congeló. El sótano era un lugar olvidado. Elías rara vez bajaba allí. Era oscuro, húmedo, lleno de cajas antiguas y recuerdos que prefería no revisitar. Empujó la puerta con fuerza. La madera crujió. Un viento frío subió por su espalda. ¿Y entonces? Lo imposible sucedió. Sofía estaba de pie. Sí. De pie. Las piernas temblando, el rostro rojo por el esfuerzo, pero de pie. Sostenida por un exoesqueleto improvisado, una estructura metálica con cables, velcros y piezas remendadas. Y delante de ella, Elena. La mujer que él había humillado. La mujer que había expulsado. La mujer reemplazable. Ella estaba allí. Guiando a la niña. Sosteniendo sus manos.
ajustando los soportes con una delicadeza casi sagrada. Elías sintió que el mundo desaparecía. El aire se le fue de los pulmones. La visión se nubló. Sus rodillas amenazaron con fallar. Se apoyó en la pared para no caer. «Papá», dijo Sofía, con voz temblorosa. Yo lo estoy consiguiendo». Elena se volvió lentamente, mirándolo no con rabia, sino con firmeza, y con un coraje que él nunca tuvo. Y antes de que él pudiera decir nada, ella explicó: «Encontré este prototipo abandonado en el hospital donde mi hermana trabaja como voluntaria». Su tono era calmado, pero cargado de verdad. «Pedí permiso para traerlo. Pasé noches adaptándolo. Lo hice, porque ella merece caminar». El silencio entre ellos se volvió pesado. «¿Pero, por qué?», susurró Elías, derrotado. «¿Después de todo lo que te hice?». Elena respiró hondo. Y dijo la frase que lo cambiaría todo, porque no era por ti. Era por ella. Elías sintió que algo se rompía dentro de él. Una grieta profunda, interna, dolorosa, pero necesaria. Sofía dio otro paso. Otro. Los engranajes tintineaban como un milagro. Y Elías cayó de rodillas. Literalmente. Por completo. «Yo fallé como padre», murmuró, con la voz entrecortada. «Pero quiero cambiar, hija. Quiero estar contigo en cada paso. Lo prometo. Lo juro». Sofía sonrió. Una sonrisa pequeña, frágil, pero llena de luz. Y aquello salvó a Elías más que cualquier fortuna que poseyera. Pero aquello era solo el comienzo de la transformación que nadie imaginaba. En la semana siguiente, Elías se despertó más temprano de lo habitual y encontró a Sofía sentada junto a la ventana, mirando el jardín iluminado por el sol de la mañana. Sostenía el exoesqueleto con cariño, como quien sostiene un futuro posible, y sonrió cuando su padre entró. Era una sonrisa pequeña, pero verdadera. Del tipo de sonrisa que Elías no veía desde hacía años. «¿Dormiste bien, mi amor?», preguntó, intentando que la voz no temblara. Sofía negó con la cabeza y dijo: «Soñé que corría, papá. No sé si algún día lo conseguiré, pero por primera vez, sentí que puedo intentarlo». Aquellas palabras atravesaron a Elías como un rayo. Porque se dio cuenta de que nunca le había ofrecido esperanza, solo comodidad económica. Nunca presencia. Nunca alma. Aquel mismo día, Elías decidió hacer algo que todos consideraron imposible: renunció a una reunión millonaria para acompañar a Elena y Sofía al centro de rehabilitación. Los directores casi se quedaron en shock, porque él nunca faltaba. Pero simplemente respondió: «Hoy mi prioridad es aprender a ser padre». Y lo hizo. Se sentó en él. Suelo junto a las dos, observando cómo Elena ajustaba piezas, explicaba movimientos, enseñaba pacientemente cómo alinear el cuerpo, cómo apoyar el peso, cómo respirar. Elías intentaba seguir, pero se daba cuenta, con dolor, de que Elena conocía cada detalle de su hija, sus dolores, sus fuerzas, sus miedos, mientras él era casi un extraño. Al final de la sesión, Sofía logró dar 4 pasos. 4. Y cada uno parecía un trueno dentro del corazón de Elías. Lloró sin esconderse, y Elena, por primera vez, no lo juzgó. Porque sabía que el arrepentimiento verdadero tiene un color diferente. Por la noche, Elena recibió una llamada misteriosa. Era un médico de otro estado, alguien a quien había buscado meses antes, cuando nadie creía en la recuperación de Sofía. Tenía novedades, un nuevo módulo experimental podría acelerar el proceso, pero costaba caro. Muy caro. Elena no quería pedir nada. Sin embargo, Elías oyó parte de la conversación al pasar por el pasillo. Y por primera vez, no esperó a que ella se humillara, simplemente dijo: «Si existe una oportunidad para mi hija, iremos por ella». «¿Iremos, señor Elías?», preguntó Elena. «Iremos. Porque ahora aprendí que ella no es solo mi hija, es nuestra responsabilidad». La respuesta hizo que Elena apartara la mirada. No por orgullo,
sino porque algo dentro de ella empezaba a cambiar, silenciosamente. Y entonces llegó el día que nadie olvidaría jamás. El laboratorio experimental liberó el nuevo módulo. Sofía estaba nerviosa, temblando, con miedo a fallar. Elías se arrodilló delante de ella, tomó sus manos y dijo: hija, si te caes, me caigo contigo. Y si te levantas, me levanto también. Por primera vez, estoy aquí. Elena ajustó el equipo, respirando hondo. Sofía dio un paso. Otro. Otro. Y entonces, por primera vez en su vida, caminó sin apoyo. Elías se derrumbó en lágrimas. Elena empezó a temblar. Y Sofía, sollozando, dijo: lo conseguí, porque ustedes creyeron en mí. En aquel momento, algo mayor que el dinero, mayor que la culpa y mayor que el orgullo nació allí, una familia reconstruida por el amor de una mujer humilde, y por el coraje de una niña que nunca se rindió. Pero el destino aún tenía una última vuelta de tuerca guardada. A la mañana siguiente, un equipo de inversores internacionales contactó a Elena tras ver el vídeo viral. Querían transformar su prototipo en un proyecto global, accesible para niños necesitados. Elena no sabía qué decir. Elías solo puso la mano en su hombro y afirmó: el mundo finalmente está viendo lo que yo tardé demasiado en ver. Ve. Te apoyo totalmente. Y así, la mujer que lo humilló se convirtió en la líder de uno de los proyectos más humanos del país. ¿Y Elías? No quería créditos. Solo quería estar al lado de Sofía mientras ella aprendía a vivir todo lo que antes le era negado. A finales de aquel año, Sofía entró a la escuela caminando con la ayuda del exoesqueleto. Los niños abrieron espacio, en silencio, admirados. Y Elías, desde afuera, lloraba como un hombre que lo perdió todo para finalmente entender qué es ganar de verdad. Elena observaba desde lejos, sonriendo con orgullo. No del multimillonario, sino de la niña que creía en milagros antes de que existieran. Y así, la historia que comenzó con humillación, terminó con redención. Con prueba viva de que el verdadero poder nunca estuvo en la riqueza. Estuvo, siempre, en el amor, en la humanidad y en el coraje de quien nadie valora. Pero la transformación de Elías y de toda la vida de aquella familia apenas estaba comenzando. Porque cuando un alma verdaderamente se abre, todo a su alrededor se reorganiza. Y Elías, que antes gobernaba el mundo con control absoluto, ahora luchaba con algo que nunca había enfrentado, la propia conciencia. En los días siguientes, la rutina en la mansión cambió de forma tan silenciosa como poderosa. Los pasillos, antes llenos de pasos apresurados de empleados que temían al patrón, ahora parecían ecoar otra energía. Elías ya no gritaba órdenes. No exigía perfección. Caminaba despacio, observando las fotos antiguas en las paredes y notando detalles a los que nunca había prestado atención. Una de esas fotos mostraba a Sofía un bebé, sonriendo en los brazos de su madre, antes de la enfermedad que le quitó los movimientos. Elías tocó el marco, tragando saliva, sintiendo que aquella infancia perdida también era culpa suya por nunca haber intentado formar parte de ella. Mientras tanto, Elena se convertía en una figura esencial no solo para Sofía, sino para toda la casa. Los empleados, que la vieron sufrir humillaciones y aún así actuar con dignidad, ahora la trataban con respeto y hasta con cierta admiración. Ella no quería destaque, no quería aplausos, pero una nueva atmósfera surgía, como si la verdad estuviera restaurando cada pequeño pedazo de la vida allí dentro. Una noche, mientras Elena salía de la mansión después de otro día intenso, encontró a Elías parado en la terraza. Ya no era el multimillonario arrogante, imponente, que inspiraba miedo. Era solo un hombre cansado, con ojeras profundas, sosteniendo una taza de café con ambas manos, como si el calor fuera lo único que lo mantuviera firme. «Elena, ¿puedo hablar contigo un momento?», preguntó, con una voz que no llevaba orden, solo vulnerabilidad. Ella respiró hondo. «Claro, señor Elías. He estado pensando en todo. En cómo te traté, en cómo traté a mi hija, y en cómo me traté a mí mismo. Creo que pasé toda la vida creyendo que el poder y el dinero eran suficientes para reemplazar los sentimientos. Y ahora veo que ni siquiera sé por dónde empezar a cambiar eso». Elena lo miró con calma. «Empieza haciendo lo que el dinero nunca compró, estando presente». Elías tragó saliva.
Aquella frase le golpeó como una verdad absoluta. En los días siguientes, empezó a acompañar cada etapa de la rehabilitación de Sofía. No era fácil. La niña lloraba de dolor a veces, temblaba, caía. Y cada vez que lloraba, Elías parecía marchitarse por dentro, como si todo el dolor de ella le perforara el pecho. Antes, habría contratado 10 médicos, comprado equipos carísimos y resuelto todo con dinero. Ahora, estaba aprendiendo lo único que realmente importaba, quedarse allí. Sostener la mano de su hija. Esperar con ella. Respirar con ella. Y Sofía notaba el cambio. Lo observaba con la misma atención con que antes observaba a Elena. Y poco a poco, aquella barrera de años, construida de ausencia, de silencio, de dolor, empezó a romperse. Un día, durante uno de los entrenamientos, Sofía intentó levantarse sin ayuda. El exoesqueleto temblaba, y Elena corrió a sostenerla, pero Elías levantó la mano y dijo, déjala. Ella sabe lo que hace. Sofía levantó los ojos y sonrió, orgullosa. Por primera vez, sentía que su padre confiaba en ella, no en la máquina, no en la tecnología, sino en ella. Y entonces llegó el momento que lo cambiaría todo. Cuando Sofía dio 5 pasos firmes, suaves, perfectos, Elías se levantó tan rápido que casi tiró la silla donde estaba sentado. Corrió hacia ella, se arrodilló y la abrazó sin pensar. La niña le agarró el cuello con tanta fuerza que casi lo hizo perder el equilibrio. Lo conseguiste, mi amor, lo conseguiste. Repetía, llorando sin vergüenza. Elena observaba en silencio, sabiendo que presenciaba algo que ningún dinero podría comprar. La curación de una relación rota por el tiempo. Pero el destino, como siempre, tenía otra revelación guardada. Esa misma semana, Elena recibió una llamada urgente del hospital donde había encontrado el prototipo original. El método que había desarrollado con ajustes manuales llamó la atención de un equipo internacional. Querían que viajara para presentar el modelo y pretendían financiar un programa global. Elena apenas pudo procesar la noticia. Miró a Elías, dudando. No puedo dejar a Sofía ahora. Pero Elías negó con la cabeza. Sí puedes. Y debes. Porque lo que hiciste por ella no puede quedarse solo dentro de esta casa. El mundo lo necesita. Los niños lo necesitan. Y no estarás sola. Yo cuidaré de Sofía. Al menos ahora, sé cómo. Fue extraño oírlo. A Elías, diciendo que sabía cuidar. Que sabía estar presente. Pero su expresión era sincera, quizá por primera vez en la vida. Cuando Elena subió al avión días después, Sofía lloró. Elena, no sé si puedo sin ti. Elena se arrodilló delante de ella. Sí puedes. Porque lo que te di no fue solo ayuda. Te di coraje. Y ahora tienes un padre de verdad a tu lado. Aquellas palabras resonaron en la mente de Elías durante días. Mientras Elena viajaba, él asumió todo: rehabilitación, sesiones, medicaciones, apoyo emocional, tardes enteras leyendo libros al lado de su hija, noches de insomnio viendo películas antiguas para que no se sintiera sola. Y Sofía, poco a poco, empezó a confiar de nuevo. A hablar. A reír. Era como si estuviera descubriendo a su padre por primera vez. Y entonces llegó el gran evento, la presentación internacional del proyecto de Elena. Un auditorio lleno de médicos reconocidos, inversores, especialistas en biomecánica, y en el centro del escenario, una mujer humilde que no tenía título de ingeniería, no tenía formación académica, no tenía nada más que esfuerzo, instinto, amor y coraje. Cuando las luces se encendieron y Elena mostró los vídeos, el auditorio quedó en silencio absoluto. Un silencio cargado de emoción. Y cuando Sofía apareció caminando, algunas personas lloraban abiertamente. Elena terminó con una frase que recorrió el mundo: no lo hice por reconocimiento.
Lo hice porque una niña merecía tener la oportunidad de soñar con ponerse de pie. Y todo niño lo merece. La sala estalló en aplausos. Mientras tanto, en la mansión, Elías veía todo por televisión, con Sofía agarrada a su brazo. Estaba tan orgulloso que apenas podía respirar. Días después, Elena volvió y encontró a una Sofía más fuerte, más confiada, más feliz. Al verla entrar por la puerta, la niña dio 3 pasos y saltó a sus brazos. Y Elías, observando a las dos, se dio cuenta de que toda la vida había buscado grandeza donde no la había. La verdadera grandeza estaba allí, en las pequeñas victorias. En las manos humildes de Elena. En la sonrisa frágil de Sofía. En el abrazo que restauró a un hombre destruido por su propia soberbia. Pero la historia no terminó allí. Con el financiamiento liberado, Elena creó un instituto y Elías, esta vez, no puso su nombre en nada. Decidió que la estrella sería ella. El mérito sería de ella. La humanidad era de ella. Meses después, decenas de niños comenzaron a ser tratados con el equipo que ella desarrolló. Niños de diferentes lugares, historias, dolores, todos encontrando esperanza en las manos de alguien a quien el mundo nunca valoró. Elías se convirtió en voluntario del instituto. Él, el multimillonario, lavaba piezas, organizaba materiales, atendía a padres angustiados, consolaba a niños con miedo. La gente tardó en reconocerlo, porque el hombre que antes inspiraba arrogancia ahora inspiraba paz. ¿Y Sofía? Sofía caminaba cada vez más. Corría, a veces. Reía fuerte. Vivía. Y un día dijo, papá, quiero ayudar a otros niños también. Quiero ser como Elena. Elías sonrió, emocionado. Entonces lo serás, mi amor. Serás incluso mayor. Porque tú eres la prueba viva de que los milagros existen, y a veces llevan uniforme de empleada doméstica. Elena oyó aquello por casualidad, y lloró por primera vez desde el comienzo de todo. La historia que empezó con humillación se transformó en un movimiento de esperanza que alcanzó al mundo entero. Y Elías finalmente entendió. Los meses siguientes trajeron una transformación tan profunda que ningún periódico, ningún reportaje, ningún vídeo viral pudo transmitir realmente. Porque había algo ocurriendo dentro de la mansión y dentro de las personas que solo quienes vivían allí entendían. Elías, antes prisionero de su propia arrogancia, ahora vivía como un hombre que intenta cada día reparar daños que no pueden borrarse, solo curarse con el tiempo. Se despertaba temprano, preparaba el café, torpe, derramando leche, quemando tostadas, pero Sofía encontraba aquello lo más cómico del mundo. Reía tanto que a veces se quedaba sin aire. Y aquella risa llenaba la casa de un modo que casi dolía. Porque era la misma risa que Elías no oía desde que ella era pequeña. Elena, por su parte, vivía un momento extraño, mezcla de orgullo, responsabilidad y un miedo silencioso. Ella seguía viajando en autobús, usando la misma ropa sencilla, volviendo a la misma casita pequeña en los suburbios. No quería cambiar, no quería que el mundo nuevo borrara sus raíces antiguas. Pero había algo que no le decía a nadie, una inseguridad profunda, que ocultaba con fuerza. Temía que Elías estuviera siendo amable solo por gratitud. Temía que, en el fondo, cuando todo se estabilizara, volviera a tratarla como antes. Elena conocía la vida, sabía que las personas cambian, pero a veces retroceden. Y luchaba por no crear expectativas, aunque el corazón insistiera. Mientras tanto, el Instituto Sofía, nombre elegido por la propia niña, crecía rápido. Era impresionante como una simple historia, grabada en vídeo, podía sacudir al mundo. Padres de todas partes enviaban mensajes desesperados, suplicando ayuda. Niños llegaban en sillas de ruedas antiguas, con muletas improvisadas, cargando sueños tan frágiles que parecían romperse con el viento. Y Elena recibía a uno por uno. Conversaba. Tocaba suavemente el brazo de los niños. Preguntaba por sus miedos, sus sueños, sus dolores.
los trataba a todos de la misma forma que trató a Sofía, con amor, con dedicación, con la creencia profunda de que cada paso era sagrado. Elías participaba como podía. Al principio, algunos padres se extrañaban, ¿el señor es el multimillonario? Lo era, siempre respondía. Hoy solo soy el padre de la niña que me enseñó a sentir. Y esa frase, dicha tantas veces, terminó circulando por las redes sociales. Se volvió meme, vídeo, camiseta, pero a Elías no le importaba. Porque, en el fondo, era la más pura verdad. Pero ningún camino de redención está hecho solo de victorias. Y la tormenta llegó sin aviso. Todo comenzó cuando una de las grandes empresas tecnológicas, rival directa de los negocios de Elías, decidió atacar al instituto. Alegaban que Elena no tenía formación técnica, que no podía liderar un proyecto de ese calibre, que era peligroso, que las máquinas no estaban certificadas. Empezaron a presionar, a amenazar, a intentar comprar patentes, a difamar. Una noche, Elena recibió una citación judicial en la puerta de su casa. Casi se le cae. La acusaban de impropiedad técnica, riesgo clínico y uso indebido de tecnología hospitalaria. Si perdía el caso, todo el instituto sería cerrado y los tratamientos suspendidos inmediatamente. Elena se derrumbó en la silla. Dios mío, ¿qué hice? Cuando Elías encontró a Elena sentada en el suelo, con las manos temblando, sintió un impulso que nunca había sentido por nadie más que por su hija: proteger. Proteger con todo lo que tenía, con todo lo que era y con todo lo que aún no sabía ser. Quieren destruirte porque hiciste lo que ellos nunca tuvieron coraje, dijo, firme. Cambiaste el mundo con chatarra. Y eso asusta a quien vive rodeado de lujo. Elena intentó sonreír, pero los ojos le ardían. Elías, esto puede acabar con todo. No lo hará. Respiró hondo. Y si lo intentan, tendrán que pasar por mí primero. Al día siguiente, Elías convocó una rueda de prensa. Periódicos de todo el mundo aparecieron, pensando que el multimillonario anunciaría algún proyecto millonario. Pero cuando entró al escenario, sin traje, sin corbata, solo con ropa sencilla y expresión seria, todos se confundieron. Puso una foto de Sofía caminando en la pantalla y habló: esta niña es mi hija. Pero solo camina hoy porque una mujer a la que llaman incompetente creyó en ella cuando yo, y todo el sistema, nos rendimos. Si quieren procesar a alguien, procésenme a mí. Fui yo quien lo permitió, yo quien lo incentivó, yo quien lo financió. Elena no es una amenaza. Es esperanza. Y ningún abogado en este país me impedirá protegerla. La declaración explotó como una bomba. En el instituto, padres y niños lloraban viendo la transmisión. Elena se llevó la mano a la boca, incrédula. Sofía apretó su mano y dijo: te dije, mi papá cambió. Pero la batalla estaba lejos de terminar. La empresa rival aumentó los ataques. Intentó bloquear las máquinas, trabar licencias, manipular reportajes. Y Elías, por primera vez en la vida, sintió miedo. No por él, sino por los niños que dependían del instituto. Elena dijo una noche: si algo pasa, si este proyecto se cierra, nunca me lo perdonaré. Elena apoyó la mano en su hombro. No lucharás solo. Estoy contigo. Y aquella frase tuvo otro efecto en él. Un efecto que no admitía en voz alta, pero que crecía cada día. Mientras tanto, Sofía evolucionaba. Sus pasos se multiplicaban. Su confianza aumentaba. Y un sueño empezó a nacer dentro de ella: quiero bailar algún día, papá. Elías tragó saliva. Bailar. Un sueño imposible para los médicos. Pero no para el amor. Entonces bailarás, prometió. Y yo bailaré contigo. Las semanas siguientes fueron una tormenta de entrenamientos, ajustes, protocolos, viajes, reuniones judiciales, audiencias, noches en vela. Pero en medio de todo eso, algo empezó a suceder entre Elías y Elena. Algo silencioso. Algo peligroso. Algo inevitable. Él prestaba atención a ella. A los detalles. Al modo en que se recogía el cabello.
a la calma con que trataba a los niños, a la firmeza con que defendía principios, a la fuerza humilde que salvó la vida de su hija. Elena, por su parte, intentaba luchar contra el sentimiento. Pero era imposible ignorar al hombre en que Elías se estaba convirtiendo. Un hombre que ella apenas reconocía en el buen sentido. Y entonces llegó el día más difícil de todos. La audiencia final. Si perdían, todo terminaría. Si ganaban, el instituto sería oficialmente reconocido. La sala estaba llena. Padres, niños, periodistas, críticos, observadores internacionales. Elena temblaba. Elías tomó su mano por un instante, un gesto rápido, discreto, pero cargado de algo mayor que el coraje. Cuando ella subió al escenario, su voz casi falló. Pero entonces, en el fondo de la sala, oyó la voz de Sofía: «Vamos, Elena. Yo creo en ti». Y Elena respiró. Respiró hondo. Y habló. Contó su historia. Contó sobre el exoesqueleto viejo tirado en el depósito del hospital. Sobre las madrugadas de investigación. Sobre la niña que llamaba hija del corazón. Sobre el milagro de los primeros pasos. Sobre cada niño que merecía una oportunidad. Cuando terminó, la sala estaba en silencio absoluto. Entonces Sofía se levantó con el exoesqueleto y caminó hasta el centro. Caminó sola. Paso a paso. Y dijo: «Elena salvó mi vida. Quiero que salve la de otros niños también». La jueza intentó responder, pero la voz le falló. El instituto estaba salvado. La multitud estalló en aplausos. Elena cayó en lágrimas. Y Elías no pudo contener lo que sentía. Abrazó a Elena. Fuerte. Largo. Como quien abraza a alguien que cambió no solo la vida de su hija, sino su alma entera. Pero el destino aún guardaba mucho más para ellos. Nota: el texto original presenta varias historias similares que se entremezclan o repiten con nombres diferentes: Elías / Sofía / Elena, Edward / Clara / Estela, Víctor / Luna / Clara, etc., y luego deriva en una narrativa de persecución completamente distinta. Traduje todo tal como Dímelo.